Nombre completo. Rubén Ramiro Carrasco Torres, ¿Su edad, señor? 57, perdón, 57 años. ¿Su estado civil? divorciado. Divorciado. ¿Su actividad, oficio o profesión? Obras menores, carpintería, todo eso. Ya. ¿Su número de cédula de identidad? 9.530.586-5. ¿Su escolaridad? Estado básico. ¿Sabe leer y escribir, verdad? Sí, señor. ¿Dónde nació usted? En Penco, ¿Cuándo? ¿Qué día? 10 de marzo del 62. ¿Su domicilio? Manuel Rodríguez, 146, Talcahuano. Ya. Si cambia el domicilio, don Rubén, debe informarlo oportunamente al tribunal para los efectos de que en lo sucesivo se notifiquen las resoluciones en ese lugar, siempre y cuando cambie su situación procesal, me refiero, ¿ya? Si no lo hace, o si el domicilio que ha proporcionado resulta ser inexacto o inexistente, las resoluciones que se dicten en este procedimiento se van a notificar por el Estado Diario, que es un listado que se publica en la página web del Poder Judicial. Pregunto a los intervinientes respecto a su prueba. ¿Presente, disponible? Magistrado, el Ministerio Público cuenta con prueba en el tribunal y también está disponible otra prueba. ¿Creyentes? Entiendo que es la misma prueba, ¿verdad? Sí, magistrado. Y la defensa tiene prueba compartida y prueba individual. Así es, magistrado. Respecto de la prueba propia, hay testigos que llegaron hoy día al tribunal y por lo cual solicito que sean liberados transitoriamente a objeto de que sean llamados cuando corresponda, porque obviamente les va a tocar declarar al final de que el Ministerio Público rinda su prueba. Por lo que solicito que puedan ser liberados y haciendo la advertencia de que no pueden entrar obviamente a la sala y se les pide algún teléfono para poder contactarlos también y ser llamados. Y tengo otra petición, señoría. ¿Sí? Si es que posible que durante el transcurso del juicio mi representado pueda ser liberado de las protecciones superiores, al menos para su comodidad durante el desarrollo de esta audiencia. Todas esas peticiones las vamos a resolver inmediatamente luego de esto, porque, bueno, al menos tengo 3 solicitudes. Una es de don Paolo Maquiavelo, que él viene en representación del Poder Judicial, Felipe Jara Álvarez, y que viene en representación de, TVN, y de la Radio Bio Bio, Fabián Polanco. Las solicitudes son autorización para poder captar información, o sea, captar imágenes de la audiencia, y grabar, tomar fotografías del desarrollo de la audiencia. Ahora, quiero preguntar a ustedes respecto de esas solicitudes antes de resolver. Sin perjuicio de eso, les quiero hacer presente lo siguiente. Con el representante, el periodista encargado de la Corte de Apelaciones, de este tipo de transmisiones, ustedes han visto, hay algunas cámaras instaladas previamente, en razón de una solicitud que se hizo, y concretamente consiste en transmitir en directo vía streaming a través de la página del Poder Judicial digamos, un periodo acotado, digamos, del juicio, que es básicamente el inicio del juicio, la individualización, la lectura de parte de la acusación y los alegatos de apertura. En eso consiste la solicitud de Paolo Maquiavelo. Y en principio, digamos, eso se ha aceptado. Creo que también se les ha transmitido a ustedes esa solicitud, y me gustaría que ustedes pudieran manifestarse respecto de qué manera ustedes, si tienen algún reparo, alguna observación de ello, y además en relación a las solicitudes efectuadas por los otros medios de comunicación. Señor fiscal. Gracias, señor presidente. Señor magistrado, obviamente por el principio de objetividad, el Ministerio Público no habrá cuestión alguna respecto de esto. Es absolutamente transparente lo planteado y lo requerido en este caso, magistrado, y no vamos a hacer cuestión alguna respecto de las solicitudes. ¿Los querellantes? Su señoría, por supuesto, en virtud del principio de publicidad, no hay oposición, con la salvedad, su señoría, que no se grave la eventual declaración de mi representada y de las víctimas indirectas
en virtud de la protección de su intimidad y también para evitar la victimización secundaria. Del mismo modo, su señoría, esta parte querellante no se opone a la petición efectuada por la prensa con los mismos reparos que realizó la querellante anterior. Don Eduardo. Gracias, magistrado. Evidentemente, en el magistrado no hay objeciones de esta parte con los mismos reparos de mis colegas anteriores. Su señoría, no hay oposición de esta parte por las mismas consideraciones ya señaladas. Gracias. Señor defensor. Señoría, igualmente nosotros no tenemos inconveniente en los términos que se han planteado tanto por el tribunal. Efectivamente, el señor del Poder Judicial nos explicó en qué consistía y no tenemos ningún problema con ello. Y respecto de los medios de prensa tampoco, solamente que no se grabe la imagen de nuestro representado. Esa es la única consideración que solicitamos al tribunal. En el caso de que apareciera, que se, digamos, se diluya un poco la imagen, porque a veces, por razones de cuadro, a veces entiendo que es difícil no enfocarlo, pero... No tengo problema, nada más que por la presunción de inocencia que favorece a mi representado y no generar respecto de él algún tipo de reacción eventual. Eso es todo, magistrado. Perfecto, entonces el tribunal va a resolver. Entonces, resolviendo la solicitud, entonces se va a autorizar a los medios de comunicación y también la transmisión solicitada por el representante del Poder Judicial para los efectos de captar imágenes. Señoría, disculpe, Digamos. e igualmente, en los mismos términos, teniendo presente la extensión de este juicio, magistrado, y para poder eventualmente programar también la prueba que va a requerir el Ministerio Público, tanto en la presentación como en la exposición, pudiéramos tener también, magistrado, de parte del tribunal, un avance respecto de los tiempos a poder extender la jornada. Sí, yo creo que, como le decía, una vez que creo que es más sensato hacerlo una vez que concluyamos los alegatos Perfecto. y tengamos una idea de que pudiera, digamos, medirlo en términos de la complejidad de lo que nos van a plantear. Nosotros ignoramos completamente sus planteamientos y creo que al final, quizás al receso o al final de la jornada podemos concordar una agenda de trabajo diaria para poder desarrollar el juicio dentro de los márgenes que tenemos. Gracias, señoría. Respecto de las medidas de seguridad. Respecto a las medidas de seguridad, considerando las últimas instrucciones que hemos solicitado, digamos, perdón, las últimas, no instrucciones, sino que más bien recomendaciones que ha planteado Gendarmería, no se va a hacer lugar a la petición, don Claudio, respecto de retirar las medidas de seguridad superiores en razón de esas, fundamentalmente. Han habido casos complejos que incluso no necesariamente, incluso una imputada que han tenido en un único caso y ha sido bastante complejo para los funcionarios y también para el propio tribunal. Así que no se va a acceder a esa petición. Gracias, magistrado. Bueno, el contenido de la autoapertura y el antecedente de este juicio es el siguiente. Se remitió a este tribunal autoapertura de Juzgado de Garantía de Talcahuano, de fecha 5 de noviembre de este año, en virtud del cual se indica que el Ministerio Público dedujo acusaciones en contra del acusado ya individualizado, fundado en los siguientes hechos. El día 21 de julio del año 2014, aproximadamente a las 11:30 horas, el imputado Rubén Carrasco Torres, aprovechando el conocimiento previo que tenía de los horarios y dinámica de las entradas y salidas del domicilio de los residentes de la casa, ingresó al inmueble ubicado en calle Ricardo Lachman, 3366, sector Salinas de la comuna de Talcahuano, para agredir a su pareja y conviviente en ese momento, doña Cristina del Carmen Tapia Ormazábal, la cual se desempeñaba como asesora del hogar en el domicilio referido, en el cual también se encontraba el menor Matías Ignacio Poblete Flores, de 10 años de edad, hijo de los dueños de casa que se encontraba al cuidado de la señora Cristina Tapia. De esta manera, Carrasco Torres ingresó al inmueble prevaliéndose del conocimiento que del mismo tenía en su calidad de pareja y conviviente de Tapia Ormazábal, lo que le permitió llegar hasta su víctima sin ser detectado por ésta, sorprendiéndola de manera que el imputado se abalanza sorpresivamente contra su pareja Cristina
e inmediata y violentamente le propina múltiples y sucesivos golpes con elemento contundente, tanto en el rostro de la víctima como en la zona craneal, frontal y posterior, causando lesiones en ella consistente en múltiples heridas, contusas, hematomas y escoriaciones, además de lesiones internas como fractura de cráneo, nasal y orbitaria, además de múltiples lesiones de tipo estrellada en zona craneal posterior, con penetración a la masa encefálica con gran infiltrado sanguíneo en el cuero cabelludo, hemorragia subaracnoidea cerebral y cerebelosa, las cuales dejaron en la víctima Cristina Tapia absolutamente imposibilitada para efectuar cualquier acción de defensa o de repeler el ataque de que era objeto. Situación que es aprovechada por el imputado para agredirla con un elemento corto punzante, dándole certeros cortes y puñaladas en el cuello, causando lesiones consistentes en múltiples heridas en región cervical, de variada profundidad, entre las que destaca una lesión cervical de tipo cortopunzante de 10 centímetros de largo, de una profundidad de 6 centímetros, que secciona la vena yugular interna izquierda y la arteria carótida, causando finalmente la muerte de la víctima a los pocos instantes de producirse esta última lesión, no sin antes causar gran dolor en la víctima, acelerando el resultado mortal de las anteriores. Las lesiones infligidas a esta víctima son de tipo homicida y son vitales, coetáneas y necesariamente mortales, particularmente aquellas infligidas en la zona cervical y occipital. Acto seguido, y en el mismo contexto, agrede al niño Matías Ignacio golpeándolo en la cabeza reiteradamente con un elemento contundente, especialmente en la zona occipital, provocándole lesiones consistentes en múltiples heridas en cuero cabelludo, con bordes irregulares e infiltración roja que comprometen todo el espesor llegando al cráneo, causando múltiples desprendimientos de hueso craneal, además de fracturas del hueso temporal y parietal derecho, con desgarramiento de la dura madre y hemorragia subaracnoidea cerebral y daños en la corteza cerebral y pérdida de masa encefálica. Posteriormente, aprovechando que esta víctima se encontraba imposibilitada para efectuar cualquier acción de defensa o de repeler el ataque de que era objeto producto de la contundencia de las lesiones craneales ya causadas y de la superioridad física del imputado, realiza respecto del menor con un elemento cortopunzante múltiples heridas en la zona cervical, especialmente en el lado izquierdo del cuello, todas heridas penetrantes y de distinta profundidad, tras lo cual se produce la muerte del niño. Las lesiones infligidas a esta víctima son de tipo homicida y son vitales, coetáneas y necesariamente mortales, particularmente aquellas infligidas en la zona occipital. Consumada la acción homicida respecto de ambas víctimas, el imputado realiza un registro superficial de algunos cajones y dependencias de la casa, sustrayendo algunas especies de propiedad de los habitantes de la casa, tales como un notebook color negro, marca Acer, y un notebook marca HP, además de otras especies electrónicas y varios anillos que mantenía consigo la víctima, Tapia Ormazábal, todas especies evaluadas aproximadamente en la suma de 1 millón de pesos. La calificación jurídica efectuada por la Fiscalía es que los hechos descritos son constitutivos del delito de femicidio de Cristina Tapia Ormazábal, previsto y sancionado en el artículo 390, inciso segundo del Código Penal, homicidio calificado en la persona de Matías Ignacio Poblete Flores, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1, circunstancia primera, esto es alevosía, y cuarta, ensañamiento del Código Penal. Y finalmente el delito de hurto simple previsto y sancionado en el artículo 446, número 2 del Código Penal, cometidos por el imputado en calidad de autor y ejecutor directo en grado de consumado. La Fiscalía reconoce que al acusado le favorece la circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior contemplada en el artículo 11, número 6 del Código Penal. Se le atribuye responsabilidad en calidad de autor de los delitos antes indicados. La pena solicitada por el Ministerio Público son las siguientes. Primero,
La pena de presidio perpetuo calificado por los delitos de femicidio y homicidio calificado en la persona de Cristina Tapia Ormazábal y Matías Ignacio Poblete Flores, respectivamente, y además la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio por el delito de hurto simple. A esta acusación se adhirieron los querellantes y no se tuvieron por presentadas las demandas civiles deducidas en su oportunidad. Como dije, la prueba del Ministerio Público es compartida por los querellantes y el defensor comparte la prueba, pero además tiene prueba propia, prueba testimonial y prueba pericial. Señor Carrasco, le voy a hacer presente algunos derechos y obligaciones que usted tiene que tener presente durante el desarrollo de este juicio. Lo primero, usted debe estar presente durante el desarrollo del juicio. Si usted por alguna circunstancia de cualquier naturaleza usted necesita salir de la sala del tribunal, debe pedir autorización y el tribunal lo autorizará y a su regreso se le va a informar de todo lo que aconteció en su ausencia. En segundo lugar, usted puede comunicarse libremente con su defensor durante todo el desarrollo del juicio, siempre y cuando no interrumpa el desarrollo de la audiencia. ¿De acuerdo? Salvo que usted no puede comunicarse con su defensor en el minuto en que usted, si lo decide así, es cuando preste declaración. Y por último, relacionado con lo anterior, es que usted tiene derecho a guardar silencio. No está obligado a declarar. Si decide hacerlo, lo puede hacer como un modo de defensa. Y en esa oportunidad, si usted decide hacerlo, deberá responder además las preguntas que le formule el Ministerio Público, cada uno de los querellantes y también su defensor. Y eventualmente el tribunal también podrá hacerle preguntas para poder aclarar algunos de sus dichos si es necesario. ¿Le queda claro? Sí, gracias. ¿Tiene alguna duda? Ninguna. Ya. Entonces, dicho lo anterior, que pasamos a escuchar los alegatos de apertura de los intervinientes, comenzando con el fiscal. Señor fiscal. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, el 21 de julio del año 2014, aproximadamente a las 11:30 horas, ocurrió un hecho brutal que marcó, por cierto, señoría, a todos los que hemos sido parte de la investigación en algún momento, más de 5 años de investigación, no solamente por la naturaleza del hecho en sí misma, por la brutalidad, sino también por las partes intervinientes en este caso. Los actores principales que inician esta historia son Rubén Carrasco Torres y su pareja y conviviente, en este caso, doña Cristina Tapia Ormazábal. Ellos se conocían desde octubre del año, en este caso, perdón, algunos meses antes del año 2014, y terminan conviviendo, en definitiva, en el año 2013, en el mes de octubre específicamente, iniciando una relación de convivencia y una relación sentimental que todo el mundo veía como bastante tranquila y feliz. Sin embargo, hay un tercer actor en este caso, que es el que introduce o el que genera incluso un mayor dolor a esta investigación. Es un niño de 10 años que lamentablemente en el lugar de los hechos estaba por una casualidad. Y por lo tanto, la brutalidad del homicidio que se cometió ese día 21 de julio, en que la pareja de Rubén Carrasco Torres fue asesinada por él a golpes prácticamente de martillo, y con un degollamiento que significa el cercenar prácticamente en la mitad del cuello, fue replicada en un niño de 10 años, en los mismos términos que respecto de Cristina Tapia. Y por lo tanto, esto sin duda, más allá de la brutalidad del homicidio de doña Cristina, que por cierto es tremendo, causa mayor impacto incluso. Ese día 21 de julio, el imputado ingresó a la casa, valiéndose en este caso del conocimiento previo, porque había trabajado incluso para conocer a Cristina Tapia Ormazábal, quien se desempeñaba como nana, como asesora del hogar en ese domicilio de Ricardo Lachman. Él la conoció ahí porque él trabajaba y realizaba algunos trabajos de reparación, de ampliación de hecho. Y sucede, señorías, que ese día 21 de julio le ingresó con mucho sigilo
Incluso estuvo, según lo que nosotros hemos podido acreditar, escuchando desde el primer piso el lugar donde estaba Cristina al momento de él subir la escalera. No había nadie en el domicilio porque él sabía perfectamente que en la casa solamente estaba la nana a esa hora. Los 5 ocupantes de la casa, don Eduardo Poblete, el papá de Matías, y doña María Elena, habían salido a trabajar. Andrea, la hija mayor del matrimonio, también había salido a trabajar, en este caso, a una farmacia, ya era químico farmacéutico. El cuarto integrante, que es el hijo mayor, Eduardito en este caso, también había salido aproximadamente a las 7 de la mañana. Y Matías, de 10 años, de 35 kilos de peso, muy menudito, tenía que ir al colegio, a esa hora debería haber estado en el colegio, pero en realidad era el primer día de semana de vacaciones de invierno. Por lo tanto, siendo este un día lunes, primer día de vacaciones de invierno, el imputado no sabía de su presencia. Ese día sigilosamente esperó, subió la escalera, ingresó al segundo piso y encuentra en la pieza de Matías a Cristina, que estaba haciendo el aseo, estaba terminando de estirar la cama, y la ve de espalda. La sorprende con un golpe de puño en el rostro, le causa un golpe de puño que incluso inmediatamente fractura el vaso orbital y cae inmediatamente sobre la cama de Matías. Un cubrecama verde se mancha en este caso inmediatamente con gotas de sangre. En ese minuto, señorías, con un elemento contundente, golpea, que después vamos a describir con detalle, golpea sobre el rostro, también sobre la órbita, a la misma víctima. Y ese es el segundo preciso en que Matías, que ya ha sido alertado, porque Matías estaba en la pieza de al lado viendo tele, viendo el canal de fútbol, con la puerta cerrada, por eso no lo vio el imputado cuando subió. En ese mismo minuto está parado en el dintel de la puerta y ve a 1 metro de distancia cómo está Rubén, a quien ya conocía, y ve a Cristina sobre la cama ensangrentada sin poder moverse. Huye inmediatamente por el pasillo, trata de llegar a la escalera, pero es alcanzado por el imputado. El imputado lo primero que hace es por la espalda le toma la boca, le aprieta y le comprime. Pero Matías no se quedó callado, no dejó de pelear y trató de llegar a la escalera. Llega a la escalera, pero antes de poder tomar la escalera, le propinan un golpe con el mango del mismo elemento contundente. De hecho, en la autopsia de Matías, se ve la lesión craneal larga, completa, desde la base craneal prácticamente hasta el centro del cráneo, como un dibujo. Ese golpe inevitablemente a este niño de 35 kilos lo deja noqueado y lo deja sin posibilidad de oponer ningún tipo de resistencia. Estaba vestido solamente con una polera, con un pantalón de buzo y con unas pantuflas. Tirado sobre el piso del pasillo. El imputado lo levanta incluso tomándolo desde la polera, en la parte de atrás. Lo levanta como si fuera una bolsa. Lo levanta a poca altura del piso y lo mete nuevamente a la pieza. Lo mete a la pieza y ahí termina dándole los mismos golpes contundentes con la misma herramienta sobre el cráneo en la región occipital. Hay más de 3 impactos, en este caso registrados en el cráneo de Matías. Esos impactos produjeron inmediatamente pérdida total de conciencia, pero no de sensación, y la masa encefálica quedó regada sobre el piso entre el velador y la cama de los papás. En ese momento el imputado vuelve, cuando Matías está absolutamente imposibilitado de moverse, vuelve sobre sí mismo y va de nuevo a la pieza de Matías, donde estaba Cristina, tirada, a terminar la pega. Y termina la pega con un elemento cortante, causando al menos 3 cortes, en este caso, que inician en la parte izquierda del cuello y terminan en la parte derecha del cuello, rompiendo y rajando incluso la carótida. Por cierto, pasando por la yugular. Son golpes finos, son golpes secos, porque de hecho ustedes podrán ver también, señoría, y podrán pensar que aquí habría una gran cantidad de sangre regada en las paredes. No es así. Son golpes secos de quien sabe golpear y por lo tanto no generan en el sitio de suceso, como se podrá acreditar, una gran cantidad o estallido de sangre. Pero Cristina en este momento ya está tirada en el piso
con el cuello cortado, con una lesión de más de 6 centímetros de profundidad, aparte del degollamiento. Pero vuelve. Esta agresión brutal dirigida directamente a su pareja no termina ahí, porque el imputado vuelve hacia donde está Matías en la pieza del lado. ¿Y a qué vuelve? A replicar la misma lesión causada a Cristina, pero esta vez en el niño. Todos los que conocían a Cristina Tapia, incluso aquellos que discrepaban con ella en algún momento, conocían perfectamente que Cristina se había retirado en algún momento de ese domicilio. No siguió trabajando con ellos 1 año y medio antes. Pero volvió. La única razón por la que volvió en todo el círculo cercano de Cristina, y lo saben, y así también se acreditará, es por la presencia de Matías en esa casa. Por lo tanto, el objeto de adoración y de cuidado de Cristina era precisamente el niño. Rubén lo sabía, entonces, ¿qué es lo que hizo? Volvió a la pieza donde estaba Matías y con el mismo elemento cortante causó en al menos 6 oportunidades lesiones, en este caso penetrantes a nivel cervical. Para ser muy claro, aquí tiene concentradas más de 6 puñaladas Matías, pero Matías ya no podía oponer ningún tipo de resistencia. Sí sentía, pero no pudo moverse. De hecho, la última lesión prácticamente ni siquiera es sanguinolenta, porque apenas latía el corazón de este niño. Señorías, así ocurren los hechos. De hecho, el imputado, luego de realizar estos homicidios, lo que hace es retirarse hacia un baño del inmueble, se lava completamente las manos y va al resto de las habitaciones. Saca algunas especies. El objeto es robar, el objeto simplemente es apropiarse, hay ánimo de lucro en este caso. Es bastante curioso. Vamos a ver dentro del desarrollo del juicio que quizá haya una alternativa distinta al lucro. Señorías, el día de los hechos, yo mismo estaba de turno como fiscal. Yo mismo concurría al día de los hechos junto a la Policía de Investigaciones y Carabineros. Hubo una investigación profusa. La Brigada de Homicidios en pleno prácticamente estuvo en ese inmueble. Estuvo en ese inmueble realizando diligencias a partir de o a través del trabajo directo del laboratorio, dirigido siempre por, en este caso, don Jorge Abate como jefe del equipo de investigación. El jefe de la Brigada de Homicidios en ese momento era otro funcionario, pero él era el jefe del equipo de investigación. Se tomaron fotografías, apenas llegó la Policía de Investigaciones, salen todas las personas, salen porque en realidad no estaban dentro del inmueble, estaban en la inmediación, e inmediatamente toman fotografías y lo primero que se hace, en este caso, es la fijación fotográfica. Y eso resulta fundamental, lo voy a tocar un momento más. Se realizan todas las diligencias, se recoge en este caso muestras sanguinolentas desde el lugar de los hechos, se revisa el cuerpo de Cristina. ¿Por qué solo el de Cristina? La Policía de Investigaciones llega aproximadamente a las 3 de la tarde. Pero sucede, señorías, que Eduardo Poblete, el papá de Matías, llega a la 1, como de costumbre, a almorzar. Abre la reja, abre la puerta de calle y ya le llama la atención que no hay nadie en el primer piso. No está la cocina, la tele prendida, no está la cocina caliente, no está la mesa puesta. Llama, no hay nadie, no contestan al menos. Sube la escalera y se encuentra con las 2 puertas de las piezas cerradas. Lo primero que hace, ir a la pieza de Matías y ve a la nana. Ni siquiera quiso entrar, ni siquiera quiso tocarla, simplemente, como cualquier papá, busca a su hijo. Abre la puerta de su propio dormitorio y lo encuentra tendido en el piso, botado en las condiciones, señoría, que yo he descrito. El papá lo toma y se lo lleva al consultorio, porque el niño todavía estaba en ese momento con calor en el cuerpo. Se lo lleva al consultorio. En el consultorio tratan de reanimarlo. Imaginen ustedes, señorías, que el parte médico de la doctora que atiende a este niño da cuenta que él fallece aproximadamente a las 13:35, producto del estallido craneal por un arma de fuego.
Cuando Eduardo ve esta situación y lleva al consultorio a su hijo, lamentablemente ya prácticamente sin vida, llega más gente al consultorio, llega la mamá, llega el resto de la familia. Investigaciones trabajando en el sitio de suceso. Inmediatamente se abren líneas de investigación. Por cierto, el círculo cercano. Círculo cercano del niño, de la familia y de Cristina. Lo primero que llama la atención incluso dentro del primer día de investigación, un testigo que refiere haber escuchado en este punto aproximadamente a las 16 horas a Rubén decir expresamente, Rubén Carrasco Torres, con esta weá no voy a ir preso. Por cierto, la investigación se enfoca, se inicia en líneas de investigación paralelas. Familia del niño, familia de Cristina, Rubén Carrasco Tapia particularmente, círculo cercano. Esto se traduce básicamente en 4 líneas de investigación, incluyendo, por cierto, Rubén. Investigaciones durante más de 1 año y medio. Realiza múltiples diligencias. La línea de Rubén se veía en este caso con una coartada que parecía perfecta. Estuvo trabajando a menos de 10 minutos de distancia, pero en un domicilio, la misma hora del crimen. Y había un testigo presencial que era precisamente un maestro que trabajaba con él, y también familiar de Cristina, que decía, no, Rubén no salió en toda la mañana. Por lo tanto, no hay posibilidad, o no había posibilidad de situarlo en el sitio de suceso. Señorías, se continúa con las declaraciones, se analiza incluso la teoría de que un maestro, una situación alternativa. Tan seria es incluso esa línea de investigación, que ese propio individuo requiere al Ministerio Público de 186. Se descartan al final porque se acredita cada una de las líneas como no conducentes. Todos los sospechosos en ese caso estuvieron en un lugar distinto y acreditados, incluyendo Rubén. Señoría, luego de estos prácticamente 2 años de investigación, no existe investigación, no existe crimen perfecto, creemos nosotros. Lo que falta es investigación. Seguimos investigando. Seguimos investigando. Tanto es así que se incorporó, señoría, un nuevo equipo, en este caso de la Policía Uniformada de Carabineros de Chile. Se le entregan antecedentes concretos, copia completa de la carpeta de investigación, incluyendo las fijaciones fotográficas a las que me refería hace un momento atrás. ¿Por qué es importante este punto? Porque originalmente se entregaron a la carpeta de investigación 112 fotografías. Requerimos aquellas que no estaban en los informes. 383 fotografías. Se le entrega al personal, en este caso de Carabineros, y siguiendo esta línea de investigación, señoría, se revisa cuadro por cuadro en cada una de las fijaciones fotográficas. Y encontramos, afortunadamente, un primer antecedente que ya nos llama la atención. Si ustedes pueden tomar nota, fotografía 079, precisamente de ese set fotográfico entregado por Carabineros. Esa fotografía muestra la escalera de acceso del primer al segundo piso. Esa fijación fotográfica, señoría, de hecho, refleja en la misma fotografía, y ustedes la van a ver, el testigo numérico en el segundo peldaño. Testigo numérico, esos moldecitos que tienen un número que pone la policía, y está mostrando una gota de sangre. Por eso está ahí. Afortunadamente, el perito toma esa fotografía en el ángulo correcto. El punto es el siguiente. Esa fotografía, señoría, tenía, en este caso, escondida para los ojos originalmente de aquellos que fuimos al sitio de suceso, una huella plantar en el primer peldaño. Esa huella plantar que está, en este caso, señoría, evidenciada o marcada con polvo blanco, llama inmediatamente la atención de estos peritos que están revisando la fotografía. Y empezamos a encontrar más polvo blanco en el resto de la fotografía. Polvo blanco, incluso que aparentaba pequeños granos de arena o pequeñas contaminaciones, en este caso en una escalera con polvo blanco, cuando no había ninguna razón de ser, cuando además, señoría, en el sitio de suceso no se estaba realizando ningún tipo de trabajo.
relacionado, por ejemplo, con cemento, relacionado, por ejemplo, con yeso, con pastamuro, nada. Pero había polvo blanco. Continuamos viendo la fotografía, señoría, las fijaciones fotográficas. Y encontramos polvo blanco, incluso en los cuerpos de las víctimas, en las fijaciones fotográficas del cuerpo de las víctimas. Me refiero específicamente a mechones del pelo de Cristina Tapia Ormazábal y particularmente de Matías. Ese polvo blanco que se encontró orientó inmediatamente la investigación. ¿Por qué? Porque sucede, señoría, que empezamos a analizar, particularmente en aquellos que eran sospechosos de la investigación, quienes tenían relación, por ejemplo, con materiales de construcción o particularmente con polvo blanco. Y descubrimos, porque ya lo sabíamos evidentemente y al menos lo recordamos o lo relacionamos, que Rubén Carrasco Tapia Ormazábal era maestro, constructor de obras menores, y específicamente carpintero y ceramista. Y recordamos dentro de su propia declaración que el día de los hechos él se encontraba trabajando con yeso. El día de los hechos se encontraba trabajando con cerámica. Por lo tanto, esto abre inmediatamente una línea de investigación importante. Volvimos a retomar las declaraciones de aquellos testigos que situaban al imputado en otro lugar de los hechos. Y ese testigo situó al imputado efectivamente en el lugar de los hechos, pero dice, a diferencia de la declaración anterior, en la primera en que dijo, estuvo toda la mañana conmigo en la misma habitación y sin salir de esta casa de las Dalias que estábamos remodelando, en la segunda declaración dice, ahora, ¿sabe qué? Recuerdo, efectivamente estuvo trabajando, pero estábamos en piezas distintas, lugares distintos de la casa habitación. Por lo tanto, no lo tuve a la vista durante toda la mañana. Señorías, en términos muy concretos, ese testigo da una tercera declaración. Ese testigo da una tercera declaración y dice, efectivamente, Rubén en algún momento de la mañana sí salió. Y lo estuve esperando y da detalle de las circunstancias que lo estuvo esperando aproximadamente por media hora. La distancia entre las Dalias, efectivamente, el lugar donde estaban efectuándose remodelación y el lugar de los hechos, Ricardo Lachman, a pie, son 10 minutos aproximadamente. En vehículo, 4 minutos y medio. También lo medimos, también lo acreditamos. Pero, señorías, volvamos al polvo blanco, que es importante en esta parte contextualizarles a ustedes precisamente para que puedan generar en ustedes, señorías, la convicción a la que hemos llegado después de casi 5 años de investigación. Esta convicción se fundamenta en lo siguiente. Luego de encontrar este polvo blanco en las circunstancias precisas ya descritas, recordamos qué tenemos del sitio de suceso del imputado que no haya sido, en este caso, alterado o manipulado. Su ropa fue incautada al día siguiente de la comisión de los hechos, horas después, a primera hora en la mañana de hecho. Se concurrió al lugar donde estaba e incautamos los zapatos, el chaleco, los pantalones, impregnados de la misma sustancia. Señoría, pudimos por lo tanto obtener muestras de esa ropa. Pudimos por lo tanto visualizar en las fotografías que había polvo blanco, pero no podíamos compararlo. ¿Qué hicimos? Buscamos en aquello que todavía pertenecía al sitio de suceso, las muestras de sangre. Señoría, si usted toma una tórula, un cotonito, y lo pone sobre una mesa, en este caso, donde hay una gota de agua, usted va a absorber la gota de agua. Pero junto con la gota de agua, también todo aquello que esté bajo esta gota. Esa fue la premisa con la que nosotros trabajamos y pensando que si efectivamente en las fotografías había polvo blanco que estaba diseminado por distintas partes de la escalera, podría también existir polvo blanco debajo de las muestras de la sangre. Y señoría, en términos muy concretos y cortos, se encontró. Se encontraron cristales en al menos 3, en este caso tórulas, tomadas de muestras de sangre de la escalera. Sangre de las víctimas, por cierto. Se compara en este caso con las muestras que mantenía el imputado en los zapatos incautados el mismo día de los hechos y en el chaleco del imputado. ¿Cómo se comparan? Este es un juicio que va a ser distinto en algunos ámbitos, señoría.
particularmente con la presentación de prueba científica. Se hizo un análisis a través del Departamento de Microscopía Electrónica de Barrio de la Universidad Austral de Chile. Este perito, don Ricardo Silva, quien también va a exponer ante ustedes, pudo determinar la concordancia de las muestras de la ropa, de los zapatos y de las restos de sangre, debajo de las gotas de sangre el día de los hechos. Las 3 muestras procedían de la misma parte. ¿Eso es importante? Sin duda. ¿Es categórico? Todavía no. Vimos nuevamente la huella plantar, esta que estaba en la fotografía. Se pudieron determinar elementos de coherencia entre esa huella plantar y el zapato de Rubén Carrasco Torres. Estaba en 2D, lamentablemente, la fotografía. Es difícil establecer una concordancia ahí. Al menos a mí no me satisfizo en ese minuto. Y por lo tanto hay que seguir investigando. Logramos seguir con la investigación y volvemos a pensar lo mismo. ¿Dónde encontramos evidencia que pudiera eventualmente no ser manipulada o afectada con el tiempo y que proceda del sitio de suceso? Los cuerpos. Esta fue una decisión súper difícil. La tomamos, de hecho, en conjunto con la familia de las víctimas. Exhumamos los cuerpos en julio del año pasado. Y el resultado, magistrado, fue un regalo que nos tenía Matías. Matías, al momento de ser sepultado, mantenía una bolsa plástica, una especie de turbante, que envolvía toda la bóveda craneal. Y Matías nos estaba esperando con 3 muestras de pelo, en este caso de polvo blanco en el pelo, que también fue analizada por el mismo perito y se estableció nuevamente la concordancia. Había más yeso, de hecho, había más polvo blanco en este caso, en la bolsa. Aquí el punto importante incluso, por eso dije perdón con el yeso, ni siquiera es si es yeso o no es yeso, es la misma sustancia. Y eso es lo importante. Sabemos por la composición química, porque de hecho la microscopía electrónica de Barrio no solamente hace un análisis, señoría, en este caso de imagen visual, que es la mitad, la base de este análisis. Por cierto que es digital, no trabaja con luz. Sino que también hace un análisis químico. Y la composición química, la base, los PIC, en definitiva, señoría, que ustedes podrán ver, están en base a azufre y a calcio, elementos propios del yeso. Con este trabajo, señoría, tampoco nos quedamos ahí. Y seguimos buscando, y seguimos revisando la fotografía, y seguimos revisando toda la evidencia. Señoría, ustedes podrán ver, volvimos sobre los pasos, porque toda la evidencia de la cual les estoy hablando en este momento, señoría, es toda evidencia que estaba en la carpeta de investigación. Es toda evidencia que pudimos encontrar luego de revisar no 1 ni 2, sino 15 veces los antecedentes. Matías nos tenía un regalo. Cristina también nos tenía un regalo. Pero este regalo no estaba en el cuerpo de Cristina, quien lamentablemente no pudo entregarnos nada en la exhumación. Estaba en la fotografía. Porque nuevamente buscamos en la fotografía, cuadro a cuadro, parte a parte. Y si usted puede anotar, señoría, fotografía 166. Fotografía 166, que es muy importante. Esa fotografía fue captada por el perito, el mismo perito que tomó el resto de la fotografía, Ricardo, en este caso, Rodrigo Figueroa. Captó decenas de fotografías del mismo dormitorio donde está la víctima tirada en el piso. Pero ¿sabe qué? Una de esas fotografías, por el ángulo en que fue captada, precisamente, señoría, porque fue captada en un ángulo de casi 90 grados, donde se refleja incluso el flash, en una parte de ese reflejo de flash sobre el piso encerado, a un costado de la víctima, tapada incluso con parte del delantal, había una huella plantar. Huella plantar que fue levantada por el perito a partir de esa fijación fotográfica y pudo encontrar coincidencias, señoría, primarias con el zapato incautado el día de los hechos a Rubén Carrasco Torres. Un zapato muy característico,
un zapato, en este caso, de seguridad. De hecho, señoría, encontramos después un zapato de las mismas características, nuevo, precisamente para poder establecer un cotejo. Queríamos acreditar más allá de cualquier duda esta situación. Y logramos determinar, señoría, la existencia de elementos primarios en el zapato, en la huella plantar, que correspondían a un zapato Trek de seguridad número 41. El mismo zapato. Pero no terminamos ahí. Se pudo analizar la huella y encontrar precisamente dentro de los rastros que esta misma huella dejaba elementos que eran propios del desgaste. Cuando nosotros usamos un zapato, cuando recién nos ponemos un zapato, señoría, la huella que ese zapato deja es igual a la huella que todos los zapatos de la fabricación de la misma marca, iniciando evidentemente el uso, va a dejar. Es decir, es muy difícil distinguir un zapato y asignar efectivamente correlación con una huella determinada. Pero cuando usted usa un zapato durante cierto tiempo, no solamente el desgaste, sino también los vidrios, las cicatrices del zapato van dejando también cierta evidencia. Y esa evidencia se encontró en la huella que estaba al costado de Cristina Tapia Ormazábal. Y por lo tanto pasamos de la evidencia primaria, de la correlación primaria respecto del zapato, a la correlación y el descubrimiento de elementos secundarios propios del zapato de Rubén Carrasco Torres. Esto es, en resumen, 5 años de investigación. Esto es, en resumen, lo que ha permitido al Ministerio Público tener la convicción, más allá de toda duda razonable, de la participación de Rubén Carrasco Torres en estos hechos. Por lo tanto, señoría, con los mismos antecedentes, es que pedimos en definitiva a ustedes analizar la prueba, verla, palparla, cuestionarla incluso, y a partir de ello no podrán tener otra convicción que la participación y responsabilidad de Rubén Carrasco Torres en estos horribles hechos. Eso es todo, señoría. Sí, señoría, ¿es posible un receso en sala? Un par de minutos. 5 minutos entonces de receso, gracias. Voy a aprovechar para pedirle a... Todavía nos faltan 4 alegatos de apertura, más el de la defensa. Respecto a sus testigos, usted no sabemos, hay algunos que están presentes, se los puede hacer llegar para, si quiere liberar, y decide usted cuáles libera. Sí, lo de la defensa ya habían sido liberados previamente. Muchas gracias, magistrado. Diría, ¿sí? Están presentes obviamente en la sala del tribunal testigos que vamos a prescindir, en este caso el día de hoy al menos, magistrado. ¿Ya? Y se trata de don Claudio de Caña, don Jorge Rifo, don José Carmona y don José Fuentes. Ya. Respecto de ellos, magistrado, en los mismos términos, doña Viviana Chávez, que también está presente, prescindiríamos y solicitaríamos, magistrado, que se les liberara y que eventualmente se les avisara que podrían ser requeridos, magistrado, y que no entren obviamente a la sala del tribunal. Perfecto. Perdón, magistrado, dejando algún teléfono de contacto si es posible. Claro, lo mismo del querellante, como es prueba compartida y la defensa. Entonces se les va a liberar por el día de hoy, que sean notificados de que deben estar atentos, y un teléfono de contacto para poder ubicarlos de manera más pronta. Entonces, y ya habían sido liberados los testigos de la defensa. Gracias. Perdón, yo les había señalado, era en el caso de don Eduardo Sobarzo, teníamos dudas respecto de a quién representaba como querellante, y en el caso de doña era doña Ana Isabel Franco. Esa no era usted, era doña Ana. Doña Ana, necesito que cuando comience
su alegato, usted quiere como querellante y diga precisamente quiénes son, digamos, con nombre bien. propio, los querellantes a los que usted Sí, representa. magistrado. Gracias. Y la relación con la víctima, por supuesto. Claro. Puede comenzar. Gracias, magistrado. Señorías, esta parte representa a la querellante María Elena Flores López, que es la madre de la víctima Matías Ignacio Poblete Flores. Señorías, la señora María Elena ingresó al Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito al poco tiempo de ocurridos estos hechos, y en este centro recibió apoyo interdisciplinario, fundamentalmente recibió atención psicológica reparatoria. Como ya el tribunal ha podido conocer, los delitos que motivan este juicio fueron cometidos por el acusado en el domicilio de mi representada en el sector Las Salinas, en la comuna de Talcahuano. El 21 de julio del año 2014, la señora María Elena sale de su casa a las 8:05 de la mañana, como todos los días, rumbo a su trabajo en la municipalidad de Talcahuano, donde ella se desempeña como administrativa. En la municipalidad de Talcahuano, ella realiza atención de público, fundamentalmente personas que tienen algún riesgo de carácter social. En la casa de la señora María Elena, ella deja a su hijo Matías, que es su hijo menor de 10 años, durmiendo. Matías normalmente se iba como a las 7:15 de la mañana de su casa en un furgón escolar. Él estudiaba en el Liceo La Asunción, estaba en quinto básico. Sin embargo, ese día 21 de julio, él no fue al colegio, estaba comenzando sus vacaciones de invierno, era el primer día de sus vacaciones. La señora María Elena Flores tiene también otros hijos, que son hijos mayores que Matías. Eduardo, de 22 años, se fue aquel día como a las 7 de la mañana, él estaba haciendo su internado en kinesiología, tenía aproximadamente 22 años a esa época. Andrea, su hermana, de 27 años, se fue junto a don Eduardo Poblete, ambos rumbo a sus respectivos trabajos como a las 9 de la mañana. Y a las 8 había llegado a la casa, como todos los días, la señora María Cristina Tapia Ormazábal, que era la asesora del hogar y que fundamentalmente se dedicaba al cuidado de Matías, pero hay que mencionar que también cuidaba a Andrea. Andrea tiene una discapacidad que la hace requerir bastante asesoría por parte de sus papás. Así las cosas, entonces, la señora Cristina se queda al cuidado de Matías este día 21 de julio del año 2014. La evidencia, señorías, como ya lo ha señalado el Ministerio Público, va a acreditar que ese día Matías tomaba desayuno en el dormitorio de sus papás y vio televisión de deporte. Él vio un partido de fútbol aquel día. Matías era un aficionado al fútbol, un apasionado por el fútbol. Él jugaba, incluso jugaba para Huachipato y también jugaba para su propio colegio. Ahora, ese mismo día, señorías, muy cerca de la casa de la señora María Elena, en Los Cóndores, en calle Las Dalias, el acusado, Rubén Carrasco Torres, estaba trabajando. Él estaba realizando la remodelación de una casa en compañía de un ayudante que era cuñado de la víctima, de la señora Cristina. En esas labores él hacía remoción de cerámica, trabajaba con materiales como el yeso. Rubén Carrasco era pareja de la señora Cristina, ya llevaba con ella un tiempo de convivencia, vivían en la misma casa de la señora Cristina. Y a ella la conoció precisamente en esta casa de la señora María Elena Flores. Y por lo tanto, porque trabajó en esa casa realizando algunas labores de reparación, conocía muy bien a esta familia, a la familia de la señora María Elena. Conocía los horarios de los habitantes, sabía a qué hora salían, a qué hora llegaban, toda la rutina de la casa.
por cierto conocimiento del cual se aprovechó al tiempo de perpetrar el delito. Esta casa de calle Las Dalias está muy cerca y tal como señaló el Ministerio Público, la distancia, la cual será acreditada ante este tribunal, no es más de 4 minutos en un vehículo, 10 minutos a pie. Así las cosas, señoría, en los términos que el Ministerio Público ha señalado, se va a poder acreditar ante este tribunal que Rubén Carrasco Torres esa mañana sale de este lugar donde estaba trabajando, concurre a la casa de mi representada y comete estos terribles hechos que el tribunal va a conocer el día de hoy. Ahora la dinámica de los hechos, que ha sido graficada muy bien por el Ministerio Público, va a quedar acreditada en este juicio a través de la prueba pericial que se va a rendir y también ilustrará al tribunal acerca de la brutalidad y la frialdad de ánimo con que el acusado actúa al cometer estos hechos, especialmente respecto de Matías. El acusado despliega su acción homicida en la persona de Matías, un niño pequeño, un niño de 10 años, sin posibilidad alguna de repeler el ataque. Quizás cualquier ataque, señorías, y más todavía un ataque de las características que realiza el acusado. El tribunal va a conocer las lesiones que presentaba Matías y que demuestran que el acusado despliega una violencia mucho más de la que habría sido necesaria para causar la muerte de este niño. Las lesiones de Matías, principalmente en su cráneo, lesión cervical, lesión en su boca. Las lesiones craneales, señorías, perforan la cavidad craneal del niño. Las lesiones cervicales, se acreditará, él las provocó cuando Matías estaba en agonía, sin ninguna posibilidad de realizar la más mínima acción defensiva. Igualmente se va a acreditar que las lesiones en la boca de Matías son producto de la presión de una mano. En esas condiciones es que agrede al niño. Despliega entonces una violencia inusitada en contra de Matías y en definitiva le provoca una muerte llena de miedo y llena de sufrimiento. De modo, señorías, que en atención a estas características del homicidio se va a poder acreditar que este homicidio es calificado con las circunstancias de ensañamiento y alevosía. Ahora, señorías, en relación a la extensión del mal causado por el delito, claramente la extensión es inmensa en la familia de Matías, pero también hay que mencionar que ha provocado un daño en la propia comunidad. Estos hechos han tenido cobertura en la prensa, no solo a nivel local, también a nivel nacional. Y cómo no, señorías, en lo que dice relación a Matías, ¿cuántas mamás salen cada día a trabajar y dejan a sus hijos con su nana? Doña María Elena y don Eduardo han sufrido la pérdida de un hijo de la manera más antinatural, más anormal, más trágica. La señora María Elena Flores ese día salió a su trabajo y dejó a su hijo durmiendo en su cama, en la intimidad de su hogar, cuidado, seguro, cuidado por la señora Cristina que lo cuidaba todos los días. Claramente, señoría, el dolor que se ha provocado a esta familia, no solo a sus padres, también a sus hermanos, es algo terrible y que yo, bueno, claramente no creo equivocarme al decir que es un dolor del cual nunca se van a poder recuperar, que hay un antes y un después en la vida de esta familia. Ahora, señorías, en relación a la prueba, tal como ha señalado el Ministerio Público, se va a rendir prueba científica, prueba pericial, y creemos que los elementos probatorios que se van a entregar al tribunal van a ser convergentes, unívocos, encadenados entre sí, interrelacionados, de manera que al tiempo de que el tribunal
valore todos estos elementos en su conjunto, va a poder claramente establecerse, acreditarse, reproducirse todo aquello que ocurrió el día 21 de julio del 2014 y, por cierto, va a quedar totalmente acreditada, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado en estos terribles hechos. Por lo tanto, señorías, desde ya adelantamos la solicitud en el veredicto condenatorio respecto del acusado en lo que dice relación al homicidio calificado de Matías Ignacio Poblete Flores. Eso es todo, magistrado. Gracias. Don Rodrigo. Gracias, señoría. En representación del Servicio Nacional de Menores, presento alegato de apertura respecto de el juicio en contra de don Rubén Carrasco Torres, acusado por el femicidio de Cristina Tapia y el homicidio calificado de Matías Poblete. Su señoría, bien lo decía el Ministerio Público, que no existe crimen perfecto. Y aquí es un tema que es tremendamente importante porque desde el principio este hecho provoca una conmoción pública tal a nivel local y a nivel nacional, porque realmente es algo que no tiene ninguna lógica. ¿Cómo puede cometerse un homicidio tan brutal? Y es importante manejar bien este homicidio tan brutal, porque el móvil del robo puede provocar ese nivel de ensañamiento o ese nivel de brutalidad. Realmente la forma como se comete el delito marca muy bien lo que es la teoría del caso que el Ministerio Público y esta parte querellante plantean en este caso. Porque realmente es una agresión de aquellas que se hacen con mucho ensañamiento, con mucha violencia, con mucho sentimiento, un sentimiento oscuro que mueve a cometer este tipo de delitos, muy compatible con lo que es el ánimo de los femicidas. Y eso realmente es lo que marca en primer lugar la motivación que tiene don Rubén Carrasco al cometer este delito. Todo el resto que ha planteado el Ministerio Público respecto de la prueba, la forma de comisión, todo lo que significa la forma como de alguna manera se oculta el actuar homicida por parte de don Rubén Carrasco, se demostrará a través de una prueba muy especial. Testigos, peritos y prueba científica. Se buscó por muchas formas avanzar en distintas líneas de investigación. Prácticamente fueron más de 4 años investigando, generando distintas probanzas, líneas investigativas que aportaran antecedentes para poder llegar a la verdad. Y una vez que se tiene toda esta prueba, se inicia, tal como lo decía el Ministerio Público, una vuelta sobre los pasos para poder analizar cada una de las pruebas que se contenían en la carpeta, que fueron obtenidas a tiempo y de una manera legal. Y se encuentra precisamente esta evidencia científica de este polvo blanquecino. Y este polvo blanquecino, volviendo sobre los pasos, encuentra situado en un trabajo a don Rubén Carrasco Torres quitando cerámica en una casa, donde a menos de 4 minutos de la casa donde él estaba trabajando, de el lugar, en los cóndores del lugar del domicilio donde estaban las víctimas. En un lugar en el cual estaba trabajando con otra persona
realizando labores en distintas piezas de remodelación de la casa. Tenía un vehículo con que se iba a trabajar al lugar donde estaba realizando estas obras menores, que le permitieron perfectamente llegar al domicilio de Ricardo Lachman en el sector de Las Salinas. Tenía conocimiento de cómo entrar, cuáles son los horarios de la víctima. Y además de eso, tenía claramente planificado su obrar de una manera planificada y maquiavélica. Su señoría, no existe crimen perfecto, y eso es precisamente aquello que nosotros vamos a demostrar, que la evidencia que está en la carpeta investigativa va a permitir, más allá de toda duda razonable, comprobar la culpabilidad de don Rubén Carrasco en este doble crimen. Su señoría, no esperemos tener testigos presenciales, no esperemos tener alguna declaración incriminatoria respecto de él, porque realmente la forma de cometer este delito lo hizo de una manera muy planificada, muy soterrada, y en el cual solamente estos indicios que se encuentran en el domicilio y en los cuerpos de las víctimas, unido al contexto, digamos, al trabajo en que estaba realizando, permitirán determinar, sin lugar a duda, que él es el responsable de este crimen. Su señoría, la necesidad de justicia tampoco lo podemos confundir con la necesidad de venganza. Sin embargo, en este minuto, la comunidad espera una respuesta para poder entender de qué manera puede cometerse un crimen tan deleznable en contra de una mujer y en contra de un niño que realmente todos nosotros dejamos al resguardo de nuestras casas, con las asesoras del hogar, o bien con algún pariente o con alguna persona que los cuide en las vacaciones, y no esperamos, y nadie espera encontrarse con esta tragedia que no tiene ningún parangón, por lo menos en lo que se ha visto en este último tiempo respecto de un crimen de tal violencia y tan irreparable para la familia. Su señoría, con esto quiero concluir mi alegato. Creemos que después de todo este tiempo que dure el juicio, con la evidencia y con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, estas partes querellantes, se demostrará, más allá de toda duda razonable, la participación culpable en el femicidio, en el homicidio calificado de Cristina Tapia y Matías Poblete por parte del acusado, don Rubén Carrasco Torres, condenándolo a la pena de presidio perpetuo calificado, su señoría, por los delitos que cometió. Gracias. Gracias. Don Eduardo, le solicito, igual que en el caso de la señora Franco, que me señale en su calidad querellante respecto de quién y el vínculo con los víctimas. Gracias, magistrado. Señores jueces, asistentes, inicio mi alegato señalando en primer lugar de que represento a la señora Elisa Aurora Ormazábal Pastén, madre de la víctima, señora Cristina del Carmen Tapia Ormazábal. Como ya lo señaló la Fiscalía, así como mis abogados querellantes, estamos frente a un crimen de los más atroces que se pueden cometer en contra de una persona. Y además de que no se ha tenido noticia de un crimen semejante en los últimos años, precisamente a nivel regional. Atentar contra la vida de una mujer y de un menor con esta inusitada violencia son crímenes repudiados por nuestro ordenamiento jurídico. Y el autor, en su perfil, nos señala que es un ser insensible, frío, agresivo, ofensivo, violento. Dado lo extenso de las intervenciones de mis antecesores, voy a hacer una breve exposición de mis argumentos y mis peticiones como parte querellante. Las sucesivas audiencias que dan motivo de este juicio, vamos a hablar sobre lo ocurrido el 21 de julio del año 2014, aproximadamente 11:30 horas, en el domicilio de calle Ricardo Lachman, 3365, en el sector Salinas, Talcahuano, donde el acusado, el señor Carrasco,
le quita la vida a la señora Cristina y al menor Matías. Se verán y se oirán declaraciones de testigos que no solamente lo sitúan en el lugar de los hechos, sino que también de sus movimientos anteriores y posteriores a la comisión del delito. No solamente eso, sino que también nos darán luces de cuáles fueron las motivaciones para cometer este delito tan violento. Además, oiremos prueba pericial. Pericial que nos hablarán sobre la dinámica de estos hechos. Y no solamente esta prueba pericial nos hablará sobre la dinámica, sino que también nos permitirá científicamente sostener la acusación. Después de oír todos los medios de prueba que se ofrecieron y se rendirán durante este juicio, no nos va a caber duda de que el señor Carrasco cometió los crímenes antes señalados, le quitó la vida a la señora Cristina y al menor Matías. Y esto lo cometió en forma dolosa, con violencia, con alevosía, con traición y ventaja. Lo que nos hará arribar a una condena, a un veredicto condenatorio, y que la prueba es tan contundente, su señoría, es de que rompe cualquier estándar que se necesita para este tipo de veredicto. Por lo tanto, nosotros solicitamos una sentencia condenatoria. Eso es todo y cierro mi apertura. Gracias. La representante de la Municipalidad de Talcahuano, doña Valentina. Sí, su señoría. Bueno, terminar con la vida de una mujer y de un niño no tiene justificación alguna. Hace 5 años y 5 meses, la vida del pequeño Matías, de solo 10 años, y su cuidadora Cristina, de 58, fue arrancada violentamente por el acusado. Y con eso, no solamente su señoría cambió la vida de su familia, sino también de una sociedad y de todo un país que se vieron conmocionados por estos terribles hechos que durante este juicio se van a develar y que fueron perpetrados por don Rubén Carrasco. Para no incurrir en reiteraciones, me hago parte de todo lo ya señalado latamente por el ente persecutor y los querellantes, agregando que en efecto el acusado, de acuerdo a la forma y las circunstancias indicados a la acusación a la cual yo me he adherido, propinó golpes con elementos contundentes y luego cortantes, comenzando primero con su pareja Cristina, luego con el pequeño Matías, a quien ella cuidaba, provocando a ambos lesiones que finalmente les provocaron la muerte, y no bastando lo anterior, hurtó especies que se encontraban en el lugar. Sin lugar a dudas, su señoría, la defensa va a intentar sembrar la duda y desvirtuar o desviar la responsabilidad de su defendido, pero a través de la prueba que sea rendida en este juicio se permitirá acreditar la responsabilidad de don Rubén Carrasco, más allá de toda duda razonable, quien cometió los horribles delitos de femicidio, homicidio calificado y hurto, razón por la cual esta parte desde ya solicita sentencia condenatoria al acusado. Con eso termino mi alegato. Gracias. Corresponde entonces a la defensa su alegato de apertura. Gracias, diputado. Magistrado, mi nombre es Claudio Arrepol Escobar. Yo empecé a trabajar en la reforma en el año 2003, cuando comenzó a regir aquí en la 8ª región. Y me tocó participar como fiscal un tiempo y luego como defensor y después como abogado particular, y nunca he dejado de trabajar en el área penal. Siempre ha sido mi área principal de desarrollo de trabajo. Digo esto porque a lo largo de todo este tiempo que llevo trabajando me ha tocado conocer de varios homicidios, ya sea como fiscal o defensor. Me ha tocado levantar distintos tipos de cadáveres de distintas formas, con distintas formas de comisión, de delito. Pero tengo que decir que nunca me había enfrentado a un caso como este. Nunca. Primero, un doble homicidio, una mujer y un niño. Y segundo, la violencia desplegada para causar la muerte de estas personas realmente excede todo lo que uno conoce o realmente ha visto. No sé si sus señorías habrán visto también casos como este, no lo creo. ¿Por qué digo esto? Porque desde el punto de vista de la comisión del delito, la pregunta es ¿qué motiva a una persona a cometer estos hechos? Y esa es una de las preguntas fundamentales que no se responde durante la investigación
y esta prueba que anuncia la Fiscalía y los querellantes, estos testigos, esta prueba pericial, esta prueba científica, no responde por qué don Rubén Carrasco Torres va a la casa donde trabaja su pareja, su conviviente, de dar muerte en la forma horrorosa en que se escribió, y cómo vamos a ver en la multitud de fotografías del levantamiento del cadáver, del sitio del suceso, del CESFAM de Neocamp Portus en Talcahuano, donde está el niño, donde fue levantado su cadáver, de las autopsias, de las exhumaciones. Vamos a ver un montón de fotografías que nos van a dar cuenta de lo horrible del hecho que estamos conociendo y que vamos a ver durante esta investigación, durante este juicio. ¿Cuál es la prueba que tiene la Fiscalía? Ya lo anticipó uno de los acusadores particulares. Solo tiene lo que ellos llaman indicios. Y me refiero a eso porque en realidad si nos atenemos a la definición que la doctrina y la jurisprudencia nacional ha dado sobre lo que son indicios, vamos a llegar a la conclusión que tampoco reúne los requisitos para ser indicios en los términos que puedan permitir llegar a una conclusión como la que solicitan la Fiscalía y los abogados de las acusaciones particulares. ¿Qué se entiende por indicios? Voy a citar al profesor Julio César Cordón Aguilar en su tesis doctoral, Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso penal, Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, del año 2011, de las páginas 198 a la página 250. Básicamente lo que dice es que los requisitos doctrinales para dar valor a un indicio es que primero debe ser pluralidad de indicios o un indicio único de especial significancia probatoria. O tenemos varios indicios o tenemos uno solo, pero que es de tal magnitud que tiene tal envergadura que permite arribar a la conclusión que se está solicitando. En segundo lugar, estos indicios deben estar plenamente acreditados. Debe haber prueba que permita establecer la existencia y realidad de estos elementos de prueba. Tercero, que tengan una conexión directa con el hecho a probar, es decir, no puede haber una interpretación alternativa, deben ser unívocos en su forma de interpretarlos. No me puede llevar a otra conclusión que no sea que la persona que está siendo acusada cometió el delito que se le está atribuyendo. Deben estar interrelacionadas entre sí, deben estar conectadas a objeto de darle sustento a esta prueba, y debe haber una racionalidad en el enlace existente entre indicio y la afirmación presumida. ¿Cuál es la afirmación aquí que se le solicita al tribunal que presuma que ocurrió? Que don Rubén Carrasco Torres, el día 21 de julio del año 2014, en horas de la mañana, concurrió al domicilio de la familia de don Eduardo Poblet y doña María Flores, entró a la casa por sorpresa para sorprender a la señora Cristina, le dio muerte en el segundo piso, en la forma como se ha descrito. Como estaba este niño en la casa por las vacaciones, le de muerte a este niño que lo sorprendió, volvió donde señora Cristina para rematarla y después volvió donde el niño para volver a rematarlo. Al niño le habría dado muerte en la escalera o antes de llegar a la escalera y después lo levanta, lo lleva al dormitorio para terminar de matar en el dormitorio y cerrar las puertas. ¿Cuáles son los indicios que la Fiscalía ha anunciado en conjunto con las acusaciones particulares que demuestran que mi representado tuvo participación? Fotografías de huellas plantares. Lo voy a repetir. Fotografías de huellas plantares, no huellas plantares, porque las huellas plantares nunca fueron encontradas. De hecho, fueron encontradas 4 o 5 años después en las fotografías que se revisaron por enésima vez. Durante la revisión que se hizo el día en el sitio del suceso, esas huellas plantares nunca fueron vistas, ni por la Policía de Investigaciones, ni por carabineros, tal como señalaba la Fiscalía, que concurrieron masivamente al lugar a hacer este levantamiento del sitio del suceso. Nadie vio esas huellas plantares, nunca. Aparecieron mucho después y son fotografías. Y sobre esas fotografías, que como se va a demostrar también por la Fiscalía, que hubo que realizar por aplicación de filtros para poder revelar lo que había en ese lugar, recién ahí pudo aparecer esta huella que
señala la Fiscalía y los acusadores. Ese es el primer indicio que permitiría establecer que mi representado estuvo en el lugar de los hechos. La segunda prueba o indicio que señala la Fiscalía es este elemento, el polvo blanco. Durante el curso del juicio vamos a ir viendo que son varias preguntas que surgen respecto de este polvo blanco. En primer lugar, ¿cuál es la fuente de ese polvo blanco? Para que sea indicio, en la forma como lo indican la Fiscalía y los acusadores particulares, debe acreditarse que solo don Rubén y nadie más que don Rubén pudo haber aportado ese polvo blanco tanto en su ropa como en el sitio del suceso. Pues ocurre que de los testigos que van a comparecer, de las pruebas que se van a rendir, pocos días antes, en la casa de don Eduardo Poblete, donde ocurrió estos homicidios, se realizaron trabajos. Y se realizaron trabajos porque había unas goteras. Y ese trabajo lo realizó una persona que mencionó el señor fiscal en su alegato de apertura, don Carlos Ponce. Y hubo que cambiar parte del techo, y hubo que forrar porque había una filtración. Y esos trabajos implicaban la aplicación de vulcanita y de yeso para hacer la aplicación de pintura y demás. Por lo tanto, en esa casa sí había otra fuente de yeso que permite establecer por qué estas personas tenían en su ropa, en su cuerpo, este tipo de elementos. Pero hay una tercera fuente, que tampoco lo mencionan los querellantes ni la Fiscalía, y está en la investigación fiscal. Lo que yo estoy mencionando, todo está en la investigación. La tercera fuente es que el papá de don Matías tiene dos negocios, y uno de esos negocios es una ferretería. Y no tengo que explicarle a sus señorías que en la ferretería, entre otras cosas, se vende yeso. Por lo tanto, no hay una fuente única que permita establecer que este elemento, este polvo blanco que se encontró en el sitio del suceso, realmente corresponde a un elemento que haya aportado mi representado. No hay crimen perfecto, dice la Fiscalía, y repiten los acusadores particulares. Yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que los indicios que ustedes van a escuchar, señorías, durante el desarrollo del juicio, los elementos de prueba que se van a entregar, van a apuntar para otro lado, no para mi representado. Y tienen mucho más fuerza si estos hechos se interpretan en función de otras situaciones que se van a dar a conocer durante el desarrollo de la investigación. Y que es parte de la teoría del caso de la defensa. Mi representado no cometió los delitos que se le atribuyen. Mi representado es absolutamente inocente de lo que se le está acusando. Y de los hechos y de los antecedentes que aparecen en la investigación va a aparecer que en realidad, y esto es lo interesante, la Fiscalía va a sostener y va a desarrollar durante el curso del juicio que este es un delito pasional. Yo creo que tiene razón, que hay un delito emocional involucrado, porque no se explica el grado de violencia que se aplicó sobre las víctimas. La pregunta es, ¿quién es la víctima principal? ¿La señora Cristina o el niño Matías? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar durante el desarrollo del juicio, porque hay elementos mucho más fuertes para apuntar al niño Matías que para apuntar a mi representada, a la pareja de mi representado. Uno esperaría encontrar en un juicio como este y en prueba como este otro tipo de indicios. Por ejemplo, sangre en la ropa de mi representado. Él entregó la ropa voluntariamente y no encontraron nada. Encontraron polvo blanco, yeso y tapamuro y cosas así. Uno esperaría encontrar en el sitio del suceso huellas de sangre, de zapatos, de manos o algo así por el desplazamiento de los cuerpos como ha descrito la Fiscalía. ¿Hay ese tipo de huellas en el sitio del suceso? Sí, todos han encontrado, pero no son de mi cliente, son de otra persona. Y está demostrado, y lo vamos a ver en el desarrollo del juicio. ¿Hay testigos que hayan visto entrar a mi representado a esa casa en la mañana? Ninguno. ¿Hay testigos que hayan visto salir a mi representado de esa casa esa mañana? Ninguno. Lo único que hay es el testigo que ha mencionado la Fiscalía y los acusadores particulares de que la persona que trabajaba, el ayudante que trabajaba con mi representado, que también lo planteó la Fiscalía, ha ido variando su declaración con el tiempo. Al final terminó diciendo que mi representado en algún momento de la mañana salió y después volvió. Y esto es interesante. Cuando él vuelve, sigue trabajando, no ve nada extraño en él. Se supone que acaba de matar a 2 personas de una manera grosera y violenta, que generó gran cantidad de sangre. Y él en sus ropas no tenía nada. Se habla de las armas que cometieron el delito.
nunca aparecieron, ninguna, porque no es una, son dos, y tal vez tres. La arma con que le rompió la cabeza la perforaron a golpes, el cuchillo o el elemento con el que le cortaron el cuello, eso no está, no aparece en ninguna parte, no hay. A mi representado revisaron el auto que él tenía, le aplicaron todas estas pruebas químicas para determinar la presencia de sangre, no se encontró nada. Se supone que él habría ido en auto a la casa y vuelto en auto, porque si va a pie no alcanza. En auto son 5 minutos, caminando son 17 minutos. Y se supone que esto ocurrió en un lapso de media hora, no le da. En auto no encontraron nada. Este testigo que estaba en la casa no lo vio llegar porque mi cliente fue con este martillo, que ahí van a conocer cómo se llama, se fue con él y volvió con él ensangrentado, con restos orgánicos, huesos, cerebro, carne. Pero no hay nada de eso, no hay ninguna evidencia de eso, ni en la casa donde estaban trabajando, ni en su casa, ni en su ropa, ni en el auto, nada, absolutamente nada. Se investigaron huellas digitales, no hay huellas digitales de mi representado en el sitio del suceso. Se investigó ADN, no hay ADN de mi representado en el sitio del suceso. No hay nada que lo vincule a ese sitio, excepto estas fotografías de estas huellas plantares y este polvo blanco que se encontró en la forma como ha dicho la Fiscalía. Y esa es la gran evidencia, que después de 5 años de investigación, 11 carpetas, más de 11.000 hojas, infinidad de pruebas periciales, científicas, químicas, bioquímicas, plantares, huellográficas, dactilares, todo para llegar solamente a estos únicos medios de prueba para imputar a don Rubén Carrasco Torres de la comisión de estos horrorosos delitos. Por estas circunstancias, señorías, yo voy a solicitar que mi representado sea absuelto de todos los cargos formulados y espero que podamos demostrarlo en base a la prueba que se va a rendir tanto de la Fiscalía como la prueba propia que hemos ofrecido en este juicio. Muchas gracias, magistrado. Gracias, señor Rapoli. Señor Carrasco, yo anteriormente le había señalado cuáles eran sus derechos y obligaciones durante el juicio usted, esta es la oportunidad procesal que tiene para prestar declaración renunciando a su derecho a guardar silencio. Le voy a preguntar si usted, si quiere, lo consulta con su apoderado para que tome la decisión si quiere prestar declaración en juicio o quiere guardar silencio en este momento. Sí. Ya, perfecto. Entonces, previo a que él se levante y preste declaración, hasta este minuto se había, tal como se había decretado, era la autorización para poder transmitir en directo el desarrollo de la audiencia. Así es que en el caso de los, yo no sé si está Paolo, no lo veo, pero podemos asegurarnos de que no se siga transmitiendo y en el caso de los periodistas que estuvieran transmitiendo en directo, si es que hay alguno, debe terminar, digamos, su trabajo en este minuto. Por la naturaleza, digamos, de estos hechos, creo que sería conveniente mejor hacer un receso en este minuto, señor Carrasco, para que usted preste declaración tranquilamente y no nos veamos poco presionados por la hora. Así que vamos a hacer un receso de 20 minutos y al retorno comenzamos con la declaración del señor del acusado. Gracias.